interiorizar la ley cuando el juez que debería respetarla está transando con el delincuente, cuando la policía que representa la garantía está haciendo. O sea, en ese sentido podemos decir que el pronóstico es severo, el pronóstico es grave, porque todos los que son los mecanismos naturales de interiorización están perturbados por la irresponsabilidad de aquellos que deberían ser los garantes, en fin, de una fluidez, de una claridad en este proceso. Finalmente, quería señalar que los niños y los jóvenes tienen tendencia a expresar estas tendencias, estos estados de ánimo ligados al deseo y a la utilización de la fuerza, sin filtro ni conflicto moral y sin haber construido todavía una conciencia de la consecuencia de sus actos. Es por esto que el nivel más alto de agresiones lo cometen los jóvenes. Propongo que se observe algunos resultados de experiencias de investigaciones realizadas por Richard Tremblay en Canadá, que muestran que en una población dada, cuando se observa el índice de agresiones cometidas por esa población, este índice aumenta de una manera vertiginosa en el número de agresiones cometidas por individuo hasta más o menos los 17 años. Para luego comenzar a bajar, y podríamos decir que a los 50 años es mucho menos frecuente que un sujeto agreda que comparativamente lo que pueda ser un sujeto de 17 años. Estas curvas se reencuentran en todos los países y en todos los servicios en los que se pueden detectar este tipo de variables. Por ejemplo, en Francia se puede ver el índice de condenaciones que van aumentando hasta el haya 18 o 24 años para luego bajar. En otros países y en el año 1826 los estudios muestran exactamente lo mismo. O sea, quiere decir que la violencia de los jóvenes como de los adultos disminuye desde hace varios siglos, pero sin embargo, a pesar de esta disminución, son los adolescentes y los jóvenes que son más susceptibles de cometer actos violentos sancionados por la ley. Contrariamente a lo que pudimos creer, no es la sociedad la que desvía al ser puro que sería el hombre, sino que es el sujeto nace con una tendencia natural a la agresividad y a la tendencia a provocar actos agresivos. O sea, es, contrariamente a lo que se podía pensar, la sociedad y la socialización lo que la modela y permite una inhibición de las tendencias agresivas para volverlo un animal social. Un animal social. Es en este sentido que podemos ver cuatro curvas que rápidamente voy a explicar. Y que darán fin a esta fundamentación. Cuando se observa la frecuencia, o sea, la incidencia de actos de agresión, se pueden ver discriminando la frecuencia que desde la muy temprana edad
los 5 años se producen distintas modalidades de manifestación de la agresión. Hay un grupo que desde el principio tiene un muy bajo nivel de agresiones. Este grupo nunca cometerá agresiones a cualquiera que sea su evolución. Otro grupo comienza con un número relativamente alto de agresiones, pero a partir de los 5 años disminuye esta incidencia y se normaliza con una capacidad de intercambio, relativamente satisfactoria. Mientras que otro grupo, que está compuesto por el 30% más o menos, mantiene desde el principio una alta incidencia de actos de agresión y descienden lentamente, dejando trazas de agresiones hasta la edad más o menos de 50 años. Esta es la que más nos interesa. Hay otro grupo que está formado por un 4% o en otras estadísticas un poco más, en el que desde el principio existe una alta incidencia de actos de agresión y que no se modifica y no varía con el tiempo. Quiere decir que utilizando los resultados de esta experiencia, se puede aceptar que los individuos que observamos cometiendo actos de agresión y de violencia se manifiestan muy tempranamente. O sea, son niños que desde el principio tienen comportamientos que pueden ser detectados como comportamiento de una frecuencia, una tendencia a agredir y que en algunos casos no se modifica, como en este porcentaje, y que serán entre estos dos tipos de población los que van a producir el más alto nivel de perturbación en las relaciones. Estas experiencias nos muestran que la mayoría de los niños han comenzado a utilizar la agresión física a los 17 meses. Naturalmente, las consecuencias no son graves. Y la frecuencia de interacciones sociales o neutras entre niños es más importante aún a la edad en que las agresiones son frecuentes que la de las agresiones. O sea, comparativamente es más numerosa la población que no comete agresiones que la que comete frecuentemente. Y sin embargo, un porcentaje de niños utilizará crónicamente a la adolescencia, a la edad de joven adulto, en la agresión física. Lo que nos dirige claramente a la certeza que las acciones de prevención son fundamentales y que las acciones que se pueden realizar para controlar los grupos que ya tienen una alta incidencia de actos de agresión serán infinitamente más caras e improbables en sus resultados que las acciones que se realizarían dirigidas precozmente a la manifestación de niños con tendencia a la agresión, acompañando no solamente al niño, sino a la familia, o realizando montajes y políticas sociales y educativas que tengan en cuenta las dificultades que tienen las familias para administrar o para contener los comportamientos problemáticos de estos jóvenes. Sin embargo,
no se escapa a nadie que las políticas habituales de prevención están dirigidas al adolescente. Como si se pensase que ya interviniendo en él, en el adolescente, los resultados serían probantes. Y sin embargo es lo contrario. O sea, los efectos son mínimos y los esfuerzos son máximos. Los niños que presentan una trayectoria de agresiones crónicas sufren de un déficit importante de funciones cognitivas, particularmente de funciones ejecutivas, cuando se encuentran en problemas, o sea, la capacidad de comprender los diferentes aspectos del problema, identificar el objetivo que se persigue, los obstáculos que se presentan, todo eso, son todas las dificultades que presentan los jóvenes que tienen esta. Bien. La evolución, por lo que acabo de explicar, la evolución muestra la complejidad de la construcción, la complejidad de la construcción del comportamiento desde la más temprana infancia y la dificultad de tratarlo más tarde cuando los comportamientos disfuncionales ya han sido fijados. De esta manera se puede ver que se establece una dinámica entre los padres y la familia, el niño, que es el objeto de la educación, la escuela y el entorno. Les ruego que sigan un instante el desarrollo que voy a hacer. Los padres y la familia transmiten códigos al niño. Estos códigos los códigos son como llaves que permiten la abertura a dominios de conocimiento. Así, por ejemplo, el código de la caja fuerte permite acceder a la riqueza que guarda la caja fuerte. El código matemática, los códigos de matemáticos, de gramática, nos abren las puertas a otros niveles de conocimiento. O sea, la familia transmite códigos, los códigos de la educación, los códigos de la civilidad, los códigos de la cultura. Y la manera como la familia lo transmite se caracteriza porque es una manera empírica. No dispone de un método elaborado. Es sensorial, carnal, emocional, en fin. Y así se van transmitiendo los códigos que son necesarios para que el sujeto pueda insertarse en una colectividad desarrollada. Códigos. No, los códigos. Quiere decir, los códigos son sistemas organizados de lectura y de posibilidades de descodificar ciertos signos. Por ejemplo, aprendiendo los códigos gramaticales, usted puede leer, porque tiene el código para descodificar. Y así tiene el código para hablar, los códigos. Son más que valores. Pero la familia lo transmite, pero muy tempranamente la familia confía al niño a la escuela. Antes no era así. Lo guardaban, se ocupaban del niño durante años, enseñándole a trabajar, a cosas, le enseñaban a leer, a todo. Pero ya muy tempranamente, actualmente a los 2 años, 3 años, la familia deposita al niño, lo lleva a la escuela y la escuela comienza un proceso extremadamente sofisticado de transmisión de códigos. Ya en la maternal, en la escuela infantil, en la escuela primaria, en fin, la escuela transmite códigos al niño.
O sea, estos códigos ya no son empíricos, están transmitidos de una manera científica. Tienen tienen un método. Y el niño tiene que adaptarse al método que la escuela le propone, porque si no lo hace, inmediatamente va quedando relegado, y si no se adapta muy bien, pierde la posibilidad de participar en el proceso de aprendizaje y va a ser derivado a otro sistema de aprendizaje, que serían una escuela especializada. O sea, téngase en cuenta que el proceso de transmisión de códigos que está destinado al niño le posibilita a éste ser integrado razonablemente en su medio social y cultural. Pero el niño también recibe del entorno una cierta cantidad de informaciones y de códigos, también de una manera empírica, lo que nos permite entender cuál es el sistema que aparece. Fíjense, puede ser que el niño tenga un equipo biopsíquico normal, pero existan problemas en la familia. Y si existen problemas en la familia que lo preocupan o que lo estresan, la capacidad que puede tener para aceptar e incorporar los códigos va a estar modificada, debilitada. O sea, que puede tener retrasos y dificultades escolares o dificultades en el aprendizaje a causa de turbulencias que se producen en este sistema. Podría ser que la escuela está normal y el entorno normal, pero si acá está afectado, el niño puede tener dificultades. O podría ser que la escuela, que los padres y la familia funcionen perfectamente bien y el niño también, pero en la escuela hay conflictos y hay problemas, dificultades, se pelean entre ellos, no están de acuerdo, el método, en fin, no es el más adaptado. De alguna manera, el niño tendrá dificultades porque aunque este sistema funcione bien, el sistema de la escuela no le facilita la incorporación de códigos. Se producen bloqueos, se producen tensiones, se producen dificultades o una no disponibilidad, ¿no?, del niño. O podría pasar que padres, la familia, la escuela y el niño van bien, pero el entorno entra a perturbar en este proceso. Sale de la escuela y está alguien que vende drogas, o alguien o es un barrio muy violento. O sea, todos los procesos para la transmisión de códigos funcionarían, pero el entorno es problemático. Y también podría pasar que todos estos sistemas funcionen razonablemente bien, pero que el niño tenga un defecto en su propio equipo. O sea, que ha tenido una meningitis, ha tenido un problema hereditario, ha tenido algo, y de alguna manera la transmisión de códigos no puede beneficiarlo porque no los puede incorporar. Esto lo invito a que se vea, para que se vea la complejidad y al mismo tiempo el hecho de que un niño o que un joven avance y que pueda incorporar los códigos que van a ser necesarios para que se desenvuelva de una manera razonablemente bien en la vida, es un milagro. Es un milagro, porque las variables son tales, en fin, que podría pasar que cualquiera de estas influyan en este proceso y que el niño, joven o adolescente crezca sin incorporar códigos, lo que hace que queda marginado, porque los códigos sirven para construir, para hacer conjuntos, para reunir piezas distintas, para comprender el arte de construir. Se aprenden códigos para poner factores distintos, en fin. O sea, para construir hay que aprender los códigos, pero los que no aprenden los códigos destruyen. O sea, como no tienen códigos para construir,
lo que saben hacer es destruir. Esto explica que de alguna manera una gran parte de la población, en fin, que ha tenido fallas en la transmisión de códigos, de los que hablamos antes, la ley, todo eso, una gran queden limitados en sus posibilidades y como dije, no disponen de la posibilidad de hacer montajes complejos benéficos para la colectividad, realizan acciones de destrucción. Vandalismo, ataques, destrucción, sabotajes, en fin. Esto es el producto de estas interacciones complejas, a veces incontrolables. Ahora terminaría con estas consideraciones. Bueno, todo lo que dije lleva a que se entienda que la ley no es suficiente. La ley no es suficiente para contener la barbarie y la violencia. La democracia no es suficiente. La libertad es un estado sofisticado y precioso, pero mal gastado y mal utilizado. El dinero no es la única ni la mejor solución para contener los efectos destructores del deseo sin control y de su corolario, que es la violencia. Hacen falta otros dos pilares para construir la paz en estas condiciones. Y estos dos pilares son la integración y la vinculación. La integración es todo lo que tiene que ver con integrar los aspectos diferentes de una unidad. La dialéctica existe. Para que una vida social sea posible es necesario que puedan integrarse diferentes personas, distintos grupos de personas, de familias, instituciones. En fin. O sea, para que exista la vida tiene que existir una integración de células, de órganos, en fin, de funciones. Todo es integración. O sea, no se puede concebir una vida social solamente marcada por la ley. Tiene que haber integración de los componentes entre unos y otros, y distintas características y singularidades. Y por otra parte, no se puede concebir la integración si no hay también la vinculación, o sea, crear vínculos, la acción de ligar a los individuos los unos con los otros a través de sus singularidades, de sus aspectos comunes, de sus complementariedades. Quiero decir que, entendámonos, la ley no alcanza, la democracia no puede servir, no sirve solamente si es democracia, tiene que haber además integración. Pero la integración no se puede concebir si no está en el marco de la ley, porque también los grupos narcos y el mafioso tienen integración en esos grupos. Y la vinculación no es suficiente, tiene que haber vinculación, porque es la manera como comparten un destino, pero junto a la integración y en el marco de la ley. Es por esto que las nociones de interiorización de la ley, las características de la ley nos interesaban tanto. Finalmente llegamos a una parte que no quisiera que se pueda creer que tiene pretensiones de filosofía, pero que está concebida para que se puedan entender las líneas generales del trabajo. Yo pienso que la principal herramienta del trabajo es lograr centrarse en sí mismo. El trabajo que hace el trabajador social, que hace el terapeuta, el trabajo que hace aquel que está trabajando con la población, es ayudar al otro a que se pueda centrar sobre sí mismo. Y desfocalizarse de la vanidad. O sea, lo que expliqué antes, el deseo que encandila, el deseo que fascina, lo que es imitar al otro,
en fin, y querer brillar con la luz del otro. En fin. Esta es la vanidad. Miren dónde estoy. Es simple, es un botón a la derecha y otro a la izquierda. Uno avanza y el otro retrocede. Y mi pulgar va a tocar siempre el que no tiene que ser. Sí. Sí, ahí estamos. Estamos acá. Decía que en mi criterio la vanidad es uno de los factores de desequilibrio, en fin. Es la expresión, la vanidad puede ser la expresión de la miseria del espíritu, de la que cada sujeto debe sustraerse, porque es la vanidad lo que empuja a el deseo sin fin. Finalmente, el sujeto focalizado en los objetos fetiches, que son el origen de su incontrolado deseo, el sujeto se pierde y se aliena y olvida lo que es. Cree que vale por lo que tiene y olvida que ya tiene todo lo que vale. Es complicado, ¿no? Pero me costó mucho trabajo concebirlo, esto. No, quiero decir que cree que vale por lo que tiene, pero olvida que ya tiene todo lo que vale. O sea, todo lo que vale son sus calidades, sus capacidades, todo lo que puede hacer uso, en fin, de su persona. Entonces, el blanco de nuestras intervenciones es, por cierto, cubrir las necesidades, naturalmente, pero fundamentalmente recentrar el sujeto en sus cualidades existentes y en sus potencialidades. Es decir, en lo que ya es en potencia, sin que él haya podido desarrollarlo hasta este momento, hasta ese momento. Esta sería nuestra línea, en fin, de desarrollo. Concluyo con lo que puede definirse, lo que puede definir mejor esta noción de recentrarse. En el sentido que se puede afirmar que no eres mejor porque te amen, ni eres peor porque te detesten. Lo que eres, eso eres. No eres mejor porque te amen, porque tengas porque tengas los objetos, o porque satisfagas tu vanidad, o porque te hagas amar. Ni tampoco eres peor porque no lo tengas, porque lo que eres, eso eres. Bien, creo que tenía que terminar más o menos en la hora, y esto daría tal vez lugar a un momento, ¿no? Bueno, en principio, muy agradecido, doctor, por su clara, concreta y profesional exposición. Debido a que estamos entrelazados, hay varias filiales que están recibiendo esta videoconferencia, vamos a tratar de ser muy concretos y muy rápidos si es que existe alguna pregunta para el doctor Perrón. Acá el señor tiene una pregunta. Adelante. Gracias. Sí, doctor, considerando lo que usted explicaba sobre la agresividad y la violencia que se expresa
en términos de edades, en la niñez y la adolescencia, yo me preguntaba el rol fundamental que tiene en esta instancia la escuela y la familia, obviamente, en primera instancia. Yo como educador me preocupa el rol de la escuela, porque en esa gráfica que usted mostraba, donde hablamos de los 10 a los 17 años, que son los índices mayores de violencia y agresividad. De los ¿no? 5 años. Desde los 5. Sí. Así que bueno, mayor responsabilidades aún para quienes ejercemos esta querida profesión de la docencia. Entonces, la pregunta... Esa es la pregunta, digo. Cargamos con esa... No cargamos, mayor responsabilidad en términos de que podemos llegar a corregir o a solventar, a paliar esa agresividad, esa violencia expresada en los niños y jóvenes. Sí. Porque, perdón, ¿no? A veces Sí. muchos docentes creen que el rol del docente es el de instruir. Lo limitan a eso y dejan en manos de la familia la educación, la transmisión de valores, etc. Es una posición cómoda que yo no comparto, ¿no? Sí. Pero bueno, es el pensamiento de muchos. No, es bueno su comentario, porque abre una perspectiva, en fin, de el que enseña la escuela, si se sigue mi idea, en el sentido que transmiten los códigos, realizan un modelaje del niño para que pueda disponer de lo que lo transforma en un ser integrado, en un ser compatible con la colectividad en general. Pero la familia lo tiene que hacer escolarizable, lo tiene que hacer de manera que el niño sea susceptible y permeable a ese proceso de transmisión de códigos especializados que la escuela va a realizar a través de la instrucción. Porque también está la instrucción, pero también está la enseñanza que se realiza, en fin, que es darle la posibilidad para que experimente y para que piense y para que pueda aprender con la experiencia, ¿no? Mientras que el rol educativo fundamentalmente es mucho más reservado para la transmisión de códigos culturales, en fin, que la familia debe cumplir. La familia tiene que hacer de tal manera que el niño pueda ser escolarizable, o sea, que ya haya aprendido las nociones de autoridad, de respeto, de adecuación al medio, de intercambio con los otros. Si la familia no lo ha realizado, la escuela está paralizada, en fin, en eso, porque es como todo el proceso ha sido perturbado porque la familia no ha cumplido la parte fundamental, que es hacerlo permeable al proceso de transmisión de códigos. Es por eso que la tarea del maestro o del profesor puede ser tan pesada, porque están peleando con variables que no tendrían que utilizar, que no tendrían que tener. Pero puede pasar también que si se acuerdan del triángulo, que el polo familia y el polo escuela no se entiendan. O sea, normalmente la familia tiene que decirle al niño, yo te confié a la escuela, ellos van a hacer su trabajo y yo avalo ese trabajo. Pero la familia puede estar en rivalidad con la escuela y crear procesos de tensión utilizando mensajes de descalificación de la escuela al niño, quien finalmente
se sale de esta situación paradojal no haciendo ni una cosa ni la otra. O sea, no aprende porque los padres le dicen que el sistema educativo no es bueno y tampoco se adhieren a la escuela porque tiene una lealtad con la familia. La descalificación entre escuela y sistema parental puede ser tan importante, en fin, que neutralizan todo el proceso fluido de transmisión. Los padres pueden decir, no está bien lo que hacen, yo te voy a enseñar mejor, o si hiciese otra cosa sería mejor. O pueden venir a la escuela y decir, ustedes no tienen en cuenta el método que necesitan. En realidad la escuela tiene un método y en general no lo cambia. Una vez que han creado y que han puesto en práctica un método, van a hacer algunas modificaciones para este niño o para el otro, pero en general no pueden cambiar el método. O sea, es la familia la que tiene que hacer un proceso, en fin, de plastificación, de hacer lo que el niño pueda ser plástico para adaptarse a esos diferentes variables. O sea, puede pasar también que el niño esté dispuesto, la familia está bien, la escuela está bien, pero en la clase hay un niño, por ejemplo, que está en un proceso de integración de discapacitado y que produce una turbulencia en la clase y que el niño está aterrorizado con esta cosa. Y entonces todo está bien, pero el proceso no funciona porque hay una ansiedad de la parte del niño. Por eso es muy importante que el que interviene tenga en cuenta el complejo sistema, en fin, de interacciones entre los distintos componentes de esta obra común. Y un buen, por ejemplo, una persona, un buen operador podría decirle a la familia, mire, dígale al maestro que gracias a él el niño está haciendo progresos muy remarcables. No, ¿cómo le voy a decir eso si es un vago que no hace nada? No, dígale, porque dígale que usted aprecia mucho lo que usted hace al maestro, porque le está ayudando a su hijo, dígaselo. O sea, después yo le digo al maestro, dígale a los padres qué han hecho últimamente, que han producido un cambio tan interesante en el niño. En fin, ¿qué están haciendo? Es como si uno y otro van a empezar a mirarse de una manera mucho más amiga que utilizando los recursos estereotipados de descalificación de uno al otro. O sea, somos operadores que tenemos que crear lazos y colaboración y utilizar artificios y astucias, en fin, para que funcione. Y al niño no se le puede decir los padres son malos, o sea, para que el niño acepte tiene que tener una confirmación. Sí. ¿Otra pregunta más? Vamos a dar opción a 2 preguntas más y debemos cerrar el taller. La señora, por favor. Hola, soy docente y quisiera saber ¿cómo hacemos si la familia se niega a producir un cambio o uno le informa que el chico necesita un tratamiento para cambiar esa conducta que es conflictiva en la escuela y que uno opta por todos los medios de hablar con la familia, de derivar a un profesional, pero cuando la familia se niega, ¿cómo hacemos? Porque ese chico puede generar violencia dentro de la escuela y dentro del grado. Que no permite también por ahí trabajar más lo pedagógico porque a lo mejor ese chico es el que revoluciona todo el aula. No sé. Sería vano responder rápidamente
y no quisiera responder tampoco con una banalidad, ¿no? Pero un chico que va mal es un problema de todos. O sea, es el problema de la colectividad. Es la colectividad la que está teniendo una dificultad con uno de los nuestros que no ha comprendido las reglas de funcionamiento. O sea, no es el problema de la maestra. No puede ser el problema de la maestra, no puede ser el problema de los padres. Es el problema de la maestra, pero del director, de los otros institutores, todos. Y es el problema de los padres, pero no solamente de los padres, sino de la colectividad que reúne a los padres. Tenemos que pensar con redes, porque nadie puede estar solo. El niño es más fuerte, el niño es más fuerte que cada uno, ¿no? Sí, hola Selma. Sí, ¿qué tal? Permítanos un aporte desde acá y a su vez una invitación para el próximo o el otro, o sea, el segundo o tercer encuentro de estos, en donde justamente está pensada la posibilidad de trabajar en un taller donde familia y escuelas se casan para un buen desarrollo y para una buena evolución de la socialización de la que vos hablabas. Yo a esto le puse el título hace un tiempo en un artículo que era Casamiento de dos sistemas con final feliz, justamente porque lo que vos estabas describiendo en esta interacción tan fundamental de que sea armónica, de que sea complementaria y de que se enriquezcan mutuamente, es porque trabajando justamente en consulta, en consultorio y en lo escolar, en lo educativo y en lo preventivo, yo imaginaba comparar el divorcio patológico, disfuncional, que genera una pareja que está cortando el vínculo emocional, pero que necesitan ser padres en equipo de todos modos, y eso es lo que cuando no se hace de manera funcional en la familia es asemejable, es parecido a lo que se produce cuando familia, escuela y entorno también discuten cuál es la culpa y la responsabilidad en vez de trabajar en equipo para la resolución de lo que está pasando, que es un síntoma de que en algún lugar eso está disfuncionando y no siendo armónico. Entonces me parece que tal vez, siguiendo un poco tu línea de trabajo, poder invitar a un nuevo espacio de reflexión en donde todo esto que vos nos aportaste, por lo cual te súper agradecemos, porque creo que nos has enriquecido como siempre, que esto pueda ser pensado como un proceso de capacitación en donde vos ya pusiste la semillita para el próximo taller que va a contestar tal vez con más profundidad de la que vos decías con tanto criterio y cuidado de no dar una respuesta banal, sino de seguir pensando todos en esas herramientas que necesariamente tienen que ser complementarias y en donde las funciones normativas y las funciones nutritivas para el proceso de socialización se puedan ir dando en conjunto como para que una orquesta buena suene muy bien, todos los instrumentos tienen que tocar de la manera que corresponde. Creo que acá es más o menos parecido, donde el trabajo tiene que ser permanente, en red y en generar ese aprecio del sí mismo, del niño o del adolescente en el proceso de socialización, a su vez que se aplica y se va interiorizando la ley, ¿no? Así que me parece que nos estás dejando el pie para pensar juntos lo próximo. Desde acá estamos con una pregunta, no sé si nos da el tiempo. Hay una pregunta, hay una pregunta pendiente aquí, en función de la extensión de la respuesta podríamos ver, por favor. Doctor, usted planteó como algunas herramientas el tema de la integración y la vinculación.
yo también soy docente universitario y, o sea, pensando, digo, ¿cuál es el estadio posterior o cuál es la otra instancia? ¿Se integran las personas, se vinculan y después, ¿dónde desemboca eso? Porque no es la vinculación en el fin último, no sé. ¿Hay proyectos? ¿Qué surge de eso? No sé si me logro entender. Si se entiende la idea, integrar significa que el sujeto tiene que entender la lógica de la unidad donde va a pertenecer. O sea, tiene que entender cómo funcionan las jerarquías, cómo funciona la historia, quién es quién, y de alguna manera cuáles son los sistemas y subsistemas en los que él va a participar. O sea, no es solamente un acto pasivo el integrarse, ni tampoco es una incorporación. O sea, porque en el proceso de la integración, él participa con una identidad que tiene que estar construida o presentida y da al grupo su identidad, se desprende de una parte de su identidad que la da el grupo. ¿Quién él? El grupo se vuelve un poco él, así como él toma del grupo la identidad del grupo y él se vuelve el grupo. O sea, si yo soy argentino, tengo que entender cómo funciona la organización y si quiero ser argentino, si quiero participar, tengo que entender cuáles son la lógica con la que funciona. Bueno, acá nadie entendería nada, pero quiero decir que hay que trabajar para que el sujeto pueda llegar a ese punto. Pero al mismo tiempo le doy y recibo. Y en eso pasa toda su existencia dando. No, eso es la integración. Pero no alcanza la integración. Tiene que ser, además, estando con los otros, tiene que compartir un destino. Tiene que tener una tarea común, en fin, que lo ligue en una construcción colectiva para dar un sentido a lo que él está haciendo en esa integración. Es por eso que hay que vincular a la gente. Tienen que estar juntos, tienen que participar, tienen que tener de alguna manera lazos, por ejemplo, sí, en las distintas instancias, que en la universidad pueden ser grupos, o en el barrio pueden ser unidades en el barrio, en fin, pero cada uno tiene que estar ligado en un destino común con el otro para defenderse del mal, para defenderse de los riesgos, para defenderse, ¿no? Sí. Esto, pero no se concibe, con esto termino, no se concibe esto fuera de la ley, ¿no? No es... Muchas gracias. Ok, licenciada Spon, adelante entonces con la pregunta. Sí. Bueno, vamos a darle el micrófono a un participante. Gracias por la charla. Se me ocurre de que, como la familia tiene tanta influencia en la educación del chico, hay algo previo que es cómo está conformada, qué necesidades insatisfechas tiene esa familia para no desarrollar tantos deseos en esa población. Entonces, el Estado, a través de sus políticas públicas, tiene también un rol importante que jugar en preparar a esa población para que los chicos que nazcan ahí no se vean obligados a recurrir a la violencia para tomar lo que ellos desean. Y me parece que es una gran carencia hoy y no solamente en Argentina. Evidentemente, observamos una explosión de incitación al deseo. La sociedad está organizada de tal manera que nos activa, nos invita, nos seduce la sociedad de consumo, quiero decir. Y el deseo está en permanencia
sometido, por una parte, a los límites objetivos que el sujeto tiene y por otra parte a una necesidad de satisfacer y de obtener placer. En los jóvenes y en los niños, tal como lo explicamos, estos parámetros de contención son extremadamente frágiles. La familia les presta un yo, en fin, para poder soportarlo. Y el Estado tiene que actuar con un sistema ético en el que el deseo puede existir solamente en el marco del respeto del otro. En ese sentido, el Estado tiene todavía una tarea muy importante que realizar, y yo pienso que estamos preparados para eso. Parece mentira, tal vez no es lo que decimos habitualmente, pero esta percepción de que la cosa va mal, de que hay demasiado dolor, que hay demasiada injusticia, que hay mucha muerte, o sea, ha actuado como una preparación para que cuando alguien pueda realmente encarnar un discurso no corrupto, un discurso de contención, un discurso llevado a ejercer un ejemplo hacia los otros, yo creo que probablemente eso en poco tiempo podrá invitar a que el sujeto comience, que los individuos comiencen a autorrenunciar a esa tendencia, en fin, a creer que todo es posible, ¿no? A satisfacer. Necesitamos, por ejemplo, se observa, esto en todas partes del mundo, también en Francia lo observo, se observa que en imágenes, gente que actúan para satisfacer su deseo a través de la lucha, de los ataques, del discurso, en fin. Pero nunca aparece una voz en off que dice, esto es un ataque a la ley, esto es una acción que está en la vertiente individual, en fin, pero que no tiene cuenta. En fin. Faltaría esa voz en off que nos diga, no hagas esto, no es justo, eso tenemos que cuidar, no es la buena vía, esto no es aceptable. Pero la farándula lleva a que no se puedan creer esos contenidos, ¿no? Sí. Bien, lamentablemente... Fuera. Sí. Bien, comenzamos a cerrar agradeciendo especialmente la participación de todos ustedes, del auditorio de La Plata, de Paraná y de Buenos Aires, que compartió esta videoconferencia. También la iniciativa de la B'nai B'rith haber generado este programa, al apoyo de los dirigentes de la Fundación OSDE, de sus funcionarios, y especialmente para la calidad y calidez de las personas que hicieron posible que hoy pudiésemos trabajar con tanta tranquilidad y profesionalidad. Y por último, el agradecimiento a Escolas Ocurrentes, que institución con la cual a partir de la semana próxima ustedes podrán ver directamente desde esta sitio web, estará colgado todo el taller del doctor Perrone. Próximamente, a través de los medios de comunicación de la Fundación OSDE, B'nai B'rith y Escolas Ocurrentes, tendrán día y horario y tema de los próximos talleres. Cierra esta etapa inaugural, al reiterarle el agradecimiento al doctor Perrone, cierra desde Buenos Aires la coordinadora de este programa, la licenciada Azar Desport. Bueno, sumarme al agradecimiento de tenerte con nosotros, Reinaldo, que siempre es una riqueza enorme, nos dejás pensando y además nos dejás herramientas claras, básicas para ya ponernos en marcha y para que desde todo lo que escuchamos podamos generar más entusiasmo en más gente
para que de a poquito y sin pretender el cambio gigante, pero sí a paso firme, aunque sea chiquito, podamos poner esos granitos de arena que van a permitir que esa voz en off sea la suma de todas esas voces chiquitas, de todos los que queremos que reine la paz y que crezcamos y que construyamos para dejar bienestar a las generaciones futuras, pero para disfrutar las generaciones presentes de esa paz, de esa armonía que nos hace personas de verdad. Así que gracias a Héctor, que estuvo acompañándonos desde Rosario, y gracias también a todos los participantes y a las instituciones que, bueno, que estamos sumando esfuerzos para cambiar de verdad, como decía Vaslavi, que el cambio 2, el verdadero. Bueno, muchas gracias. Cuesta despedirse, me parece.